Ahí estamos. Bueno, les doy la bienvenida, mi nombre es Milagros Eli, les doy la bienvenida a una nueva disertación de la Escuela SAL. Cristina, muchísimas gracias por participar nuevamente de la escuela. Voy a presentar a la licenciada María Cristina López, es licenciada en Ciencias Químicas y especialista en calidad industrial en alimentos. Mil disculpas. Ha desarrollado su carrera profesional en el INTI en diversos temas relacionados a calidad e inocuidad de alimentos. Es experta en alérgenos alimentarios, es profesora adjunta de la materia de legislación alimentaria en la carrera de Ingeniería de Alimentos en la Universidad Nacional de San Martín. Forma parte del grupo ad hoc de expertos en evaluación de riesgo de alérgenos alimentarios, convocado a nivel mundial por FAO-OMS. Así que Cristina está actualmente en el tema, es muy vigente y va a compartir con nosotros esta disertación. Cristina, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer hablar para ustedes. Y bueno, yo les voy a contar qué es lo que sucedió en estas 3 reuniones que se llevaron a cabo hasta ahora sobre la consulta FAO-OMS de expertos sobre evaluación de riesgos de alérgenos alimentarios. Para poder entrar de lleno en la consulta, antes les voy a dar un breve sumario de alergias alimentarias y al final vamos a ver qué implica esto para la regulación sobre alérgenos a nivel mundial. Bueno, comenzamos con un breve sumario. Antes les quería aclarar que el año pasado yo ya di para SAL la primera y la segunda reunión de expertos, pero bueno, para los que no la han escuchado, vamos a hacer también un breve resumen de las 2 primeras reuniones y después les voy a contar qué es lo que pasó en la tercera reunión. Bueno, como les decía, comencemos con un breve sumario sobre alergias alimentarias. No se sabe bien cuándo empezaron en el mundo las alergias alimentarias. Lo cierto es que los primeros casos clínicamente documentados aparecieron recién a principios del siglo pasado, hace alrededor de 100 años, pero es recién hacia fines del siglo pasado, a partir de la década de 1980, cuando tanto la comunidad médica como las autoridades reglamentarias reconocen el problema como un problema serio y que va en aumento. Los países que van a la vanguardia en el tema son los países de la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda. ¿De qué hablamos cuando hablamos de alergias alimentarias? Todas las reacciones adversas a los alimentos que podemos sufrir las personas se dividen en 2 grandes grupos: tóxicas, cuando hay una contaminación microbiana, química, física, o no tóxicas. Las no tóxicas no las sufren todas las personas, sino un grupo más reducido de personas que tienen susceptibilidades. Estas no tóxicas a su vez las podemos dividir en no alérgicas, conocidas con el nombre de intolerancia, como por ejemplo trastornos metabólicos. La más conocida es la intolerancia a la lactosa, y después hay una serie de reacciones que se llaman reacciones idiosincráticas, que ocurren por una serie de mecanismos desconocidos, como por ejemplo reacciones adversas que pueden sufrir determinadas personas cuando ingieren determinados aditivos alimentarios. Y luego están las reacciones alérgicas. Estas reacciones alérgicas, a su vez, que son una falla del sistema inmune, las podemos dividir en 2 grandes grupos: las mediadas por inmunoglobulina E o reacciones de hipersensibilidad inmediata, y las no mediadas por inmunoglobulina E. Hay distintos tipos de reacciones no mediadas por IgE, pero la más conocida, la más estudiada, es la enfermedad celíaca. Entonces, estas reacciones de hipersensibilidad inmediata constituyen una respuesta normal del sistema inmunológico a determinados componentes de determinados alimentos. Los componentes causantes de la alergia en los alimentos son proteínas.
Estas reacciones de hipersensibilidad inmediata se caracterizan por tener umbrales muy bajos. La respuesta adversa es inmediata, ocurre a las menos de 2 horas de haber ingerido el alimento, y en determinados casos cuando se produce un shock anafiláctico, la persona está en riesgo de muerte. A partir de la década del 80 se comenzó a hablar de los grandes 8, que en ese entonces eran responsables de más del 90% de las alergias que ocurrían en el mundo. Creo que todos conocen este grupo, que son leche, huevos, pescado, crustáceos, maní, soja, frutos secos y trigo. En realidad son mucho más que 8 alimentos, porque cuando hablamos de pescado, de crustáceos y de frutos secos son grupos a su vez de alimentos y no alimentos individuales. Todos conocen el Códex Alimentario. Dentro de lo que es el Códex Alimentario, un conjunto de normas de calidad e inocuidad de alimentos publicado por la Comisión del Códex Alimentarios Mixta FAO-OMS. Hay una norma del Códex, que es la Norma General para el Etiquetado de Alimentos Preenvasados, que se publicó por primera vez en 1985 y fue actualizada, enmendada muchísimas veces. Esta norma nos dice qué es lo que obligatoriamente debe aparecer en las etiquetas de los alimentos preenvasados, y es todo lo que aparece aquí. Esta norma del Códex es una de las más homologadas en el mundo, es decir, que nosotros en distintas regulaciones en el mundo encontramos digamos, todo lo que es el etiquetado obligatorio está muy homologado. Dentro del etiquetado obligatorio está la lista de ingredientes. El hecho de que en la lista de ingredientes estén declarados absolutamente todos los ingredientes que forman parte de ese alimento es de importancia crucial para las personas alérgicas. Es por esto que en la reunión a nivel mundial del Comité del Códex de Etiquetado de Alimentos Preenvasados del año 1993, Noruega, Finlandia, Islandia y Suecia pidieron que se encargue un nuevo trabajo para ver qué alimentos, por los casos de alergia que había en ese momento, debían declararse obligatoriamente en las etiquetas de los alimentos. Esto hizo que en 1995 la FAO llamara a la primer consulta técnica a nivel mundial de expertos sobre alergias alimentarias, cuya misión fue elaborar criterios con base científica, con los datos epidemiológicos que se tenían en ese entonces, para ver qué alimentos había que declarar obligatoriamente. Esto llevó a que la norma fuera enmendada en el año 1999. ¿Qué es lo que se tuvo en cuenta en ese entonces? No solo las reacciones alérgicas, sino también dentro de lo que son estas reacciones que ocurren por mecanismos desconocidos, por ingestión de aditivos, se agregaron también los sulfitos, porque en determinadas circunstancias y en determinadas personas pueden llegar a sufrir estas personas si ingieren sulfitos un shock anafiláctico. O un mecanismo desconocido, los sulfitos no son proteínas, no se produce una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, el punto que se agregó a la norma más importante es este. Se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan hipersensibilidad y deberán declararse siempre como tales: cereales que contienen gluten, crustáceos, huevos, pescado, maní, soja, leche, frutos secos y todos los productos derivados, y se agregó entonces abajo sulfitos, y es el único que se le puso umbral de 10 ppm porque era el límite de cuantificación del método que se usaba para determinar sulfitos. De ahí en más surgieron distintas regulaciones a nivel mundial. Abuelo de pájaros, si vamos a América Latina, ven que todos estos países tienen regulaciones para el etiquetado de alérgenos. Todos, salvo Brasil, siguen la lista del Códex. ¿Por qué? Porque en América Latina
no tenemos datos válidos de epidemiológicos. Después vamos a ver un poco qué son estos datos epidemiológicos. Brasil es el único que no sigue la lista del Códex, sacó sulfitos, o sea que tiene los grandes 8 y agregó látex. En ningún país hay umbrales por debajo del cual no es necesario declarar la presencia de alérgenos, y algunos países cuentan con algunas excepciones para algunos subproductos de estos alimentos alergénicos en los cuales se supone que no quedan restos de proteínas alergénicas. Si nos vamos a los países que siempre estuvieron en la delantera en estos temas, vemos que si bien los países toman la lista del Códex, han agregado o quitado algunos alérgenos de la lista del Códex. ¿Por qué? Porque ellos tienen datos epidemiológicos a nivel nacional y regional. Solo en 2 países hay umbrales, uno es Japón y otro es Suiza, y algunos países tienen algunas excepciones. ¿Cuáles son los principales temas que han ido surgiendo, temas preocupantes a nivel mundial referido a todo esto, a las regulaciones? Bueno, el principal tema es el etiquetado precautorio. ¿Qué es el etiquetado precautorio? Es una frase, una declaración que usan los fabricantes en las etiquetas de los alimentos que indican la presencia potencial y no intencional de un alérgeno. Otros temas preocupantes son que en distintos países hay distintos alérgenos a declarar, como vimos, no todos siguen la lista del Códex. Algunos países tienen excepciones, otros no las tienen, y uno de los temas también muy preocupantes es que no hay umbrales homologados. Ahora bien, ¿qué cambió en 25 años? ¿Qué cambió desde que se hizo la primera consulta de expertos de la FAO? Hubo muchos avances en las metodologías de detección de alérgenos en alimentos. Por otro lado, existe ahora una mucha mayor conciencia, conocimiento sobre lo que es la alergia alimentaria por parte de médicos, consumidores alérgicos, productores de alimentos y reguladores. Hay también una comprensión más profunda de lo que son los mecanismos de alergia. Se cuenta con mejores herramientas de diagnóstico, con lo que llegó a tener muchísimos más datos epidemiológicos, y las evaluaciones de riesgo se han perfeccionado y se han adaptado a todo lo que es hacer una evaluación de riesgo en el caso de alérgenos alimentarios. Pero no ha habido hasta ahora un consenso sobre los enfoques y los métodos para realizar esta evaluación de riesgo. Por otro lado, se establecieron cuáles son los criterios para la selección de alérgenos prioritarios. Estos criterios son prevalencia, potencia y severidad, pero no se había consensuado hasta ahora la forma de aplicar estos criterios. Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno en lo que es la consulta de expertos sobre evaluación de riesgos de alérgenos alimentarios. A fines del año 2018 y principios del año 2019, el Comité del Códex sobre Etiquetado de los Alimentos y el Comité del Códex sobre Higiene de los Alimentos, que estaba elaborando una guía de gestión de alérgenos para para todos los operadores de la cadena agroalimentaria, pidieron ayuda, consejo a la FAO y a la OMS sobre estos temas. Si hay alimentos e ingredientes que se deben agregar o eliminar de la lista. Pidieron clarificación de las agrupaciones de los alimentos e ingredientes, como el grupo de pescado, crustáceos y frutos secos. Pidieron a ver si se pueden establecer umbrales, si algunos alimentos o ingredientes pueden exceptuarse, y también pidieron orientación respecto al etiquetado precautorio. Esto hizo que la FAO
y la OMS llamaran a fines del año 2019 a una consulta de expertos sobre evaluación de riesgos de alérgenos alimentarios. ¿Cómo se hizo esta consulta? Por un lado, se convocó y se seleccionaron expertos en evaluación de riesgos de alérgenos a nivel mundial, y por otro lado, se pidió a nivel mundial información y datos epidemiológicos sobre alérgenos alimentarios. Una vez seleccionados los expertos, contando con todos los datos, se iba a hacer una reunión presencial a nivel mundial. Estamos hablando de febrero del 2020. Y de todos los expertos que se presentaron, se eligieron 25, entre científicos, reguladores, médicos, gestores de riesgos, tanto del gobierno, de la academia como de la industria alimentaria. Se seleccionaron 2 de Argentina, 2 de Australia, 2 de Canadá, 1 de China, 5 de Estados Unidos, 2 de Reino Unido, 1 de Tailandia y 10 de la Unión Europea. Si nosotros vemos de dónde provienen estos expertos, de los 25 expertos, 21 expertos son, por supuesto, de los países que siempre estuvieron a la vanguardia en el tema. El resto de los expertos que tuvimos la suerte de poder ser seleccionados, en realidad fue mucho más lo que aprendimos que lo que pudimos aportar. Bueno, entonces, ¿qué pasó en marzo de 2020? Pandemia. Entonces, lo que iba a ser una reunión presencial se transformó en 3 reuniones virtuales muy largas. La primera reunión virtual se llevó a cabo en diciembre del 2020 con el objetivo único de revisar y validar la lista de alérgenos prioritarios aplicando evaluación de riesgos. La segunda reunión se llevó a cabo en marzo del 21 y se dedicó exclusivamente al establecimiento de umbrales, y la última reunión, que se llevó a cabo en octubre del 2021, fue solamente dedicada al tema de etiquetado precautorio. Bueno, entonces, un resumen de la primera reunión virtual, que fue para seleccionar alérgenos prioritarios aplicando evaluación de riesgos. Bueno, de esta reunión virtual está publicado el resumen, ustedes lo pueden leer, y hace muy pocas semanas se publicó todo el reporte de la primera reunión mundial. Esto también es público, tienen la dirección para bajarlo de la FAO o de la OMS, y realmente este reporte es larguísimo, son más de 180 páginas. Yo les voy a decir nada más cuáles han sido las conclusiones, las recomendaciones de esta primera reunión. La primera recomendación es que solo los alimentos o ingredientes que causan hipersensibilidades inmunomediadas, como las alergias alimentarias mediadas por IG y la enfermedad celíaca, deben incluirse en la lista del COREX. Deben excluirse de la lista alimentos e ingredientes como lactosa, sulfito y aditivos alimentarios que causan intolerancias y no respuestas inmunomediadas. Luego había que establecer cuáles eran los criterios. Una vez que seleccionamos qué alimentos íbamos a estudiar, había que establecer los criterios para selección de alérgenos, que son prevalencia, potencia y severidad, y aplicar evaluación de riesgos para poder sacar cuáles son los alérgenos prioritarios. ¿Qué es la prevalencia? Es la proporción de una población definida que se sabe que ha experimentado una reacción adversa a los alimentos mediada por el sistema inmune. ¿Qué es la potencia? Es la cantidad del alimento o ingrediente alergénico requerida para causar síntomas objetivos, y la severidad es qué alérgenos producen anafilaxia. O sea, la anafilaxia es lo que se acepta como una reacción alérgica grave, y se está establecido por la Organización Mundial de Alergia. Lo que había que hacer es aplicar análisis
evaluación de riesgos y sacar prevalencia, potencia y severidad a nivel mundial para poder de ahí ver cuáles eran los alérgenos prioritarios. Los alérgenos que se han evaluado son todos, perdón, los alimentos que se evaluaron son todos estos que están aquí. En total han sido 27 alimentos y luego de hacer la evaluación de riesgo se llegó a la segunda recomendación. ¿Cuáles son los alérgenos prioritarios a nivel mundial? Cereales que contienen gluten, trigo y centeno, crustáceos, huevo, pescado, leche, maní, sésamo y los frutos secos específicos, almendras, castañas de cajú, nuez pecan, avellana, pistacho y nuez. Tercera recomendación. Debido a la falta de datos sobre prevalencia, severidad y o potencia para poder hacer la evaluación de riesgos a nivel mundial o debido al consumo regional de algunos alimentos, algunos de los alérgenos como trigo sarraceno, apio, lupino, mostaza, avena, soja y los frutos secos, nueces de Brasil, macadamia y piñones, no deben figurar como alérgenos prioritarios a nivel mundial, pero se puede considerar para su inclusión en las listas de alérgenos prioritarios en países individuales. En cuanto a los grupos de alimentos, se pudieron discriminar los grupos secos, pero no se pudo discriminar el pescado. ¿Por qué? Porque todos los datos epidemiológicos, el 90% de los datos epidemiológicos provienen del bacalao. El alérgeno principal del bacalao es la parvalbúmina, que se encuentra en muchas otras especies de peces, o sea que no se pudo discriminar ni pescados ni tampoco crustáceos, porque más o menos sea lo mismo, porque la mayoría de los datos epidemiológicos provienen del camarón. El alérgeno principal del camarón es la tropomiosina, que muestra altos niveles de homología entre las especies de crustáceos y es responsable de que haya alergias de reacción cruzada. La cuarta recomendación es que, debido a las tendencias alimentarias actuales, al mayor consumo de alimentos de origen vegetal y fuentes alternativas de proteínas, lo que se recomendó es que las legumbres, los insectos y otros alimentos como el kiwi se tengan en cuenta y se evalúen para una lista de alérgenos prioritarios cuando haya datos a nivel mundial de prevalencia, potencia y severidad. En la actualidad hay muy pocos. Y la quinta recomendación, el objetivo de la primera reunión era también discutir las excepciones, no se llegó a discutir las excepciones, entonces lo que se recomendó en ese entonces es que las excepciones se deben evaluar caso por caso. Y esto fue la primera reunión. La primera reunión, la segunda reunión virtual fue exclusivamente para ver si se podían establecer umbrales. ¿Con qué premisas? ¿Cuáles son los niveles de umbral para los alérgenos prioritarios por debajo de los cuales la mayoría de los consumidores alérgicos no sufrirían una reacción adversa? Para los alérgenos prioritarios, ¿cuáles son los métodos analíticos apropiados para analizar alimentos y superficies y cuáles deberían ser los criterios mínimos de desempeño para estos diferentes métodos analíticos? De esta segunda reunión todavía no está el informe final, está el resumen y las conclusiones, que también es público en la página de la FAO o de la OMS. Brevemente, lo que se discutió: en primer lugar, hubo que definir cuál era el alcance del umbral y qué umbrales había que considerar. Se seleccionó el enfoque para establecer umbrales, los objetivos de inocuidad, las fuentes de datos para dosis de referencia y análisis de los datos, para así poder, por un lado, caracterizar el peligro, es decir, cuál es
el impacto en la salud al elegir diferentes dosis de provocación, y si se tienen capacidades analíticas para detectar alérgenos en alimentos para las dosis de provocación elegidas. Una vez que se hizo eso, bueno, ¿cuál es la definición de dosis de referencia para cada alérgeno de acuerdo a las dosis de provocación seleccionadas? Y por otro lado, si se puede llegar a tener dosis de referencia grupales. Bueno, en cuanto a la definición y alcance de umbral, los umbrales que se utilizan en muchos contextos diferentes, entre ellos individuales, poblacionales, analíticos, reglamentarios, se focalizó el tema en umbrales poblacionales. Bueno, los términos de referencia de la reunión indicaban que los umbrales deben ser valores orientativos basados en la salud. Deben reflejar un rango de exposición sin riesgo apreciable para la salud. Entonces, lo que se tomó como umbral son aquellos umbrales a partir de los cuales no se produce anafilaxia. Por otro lado, se dieron valores de dosis de provocación 0,1 y 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Las dosis de provocación 0,1 son aquellas en las cuales el 99% de la población no tendría riesgo, quedaría un 1% de la población alérgica con riesgo de tener una reacción, el 0,5 al 95%. Con todos estos datos de provocación había que, digamos, hacer un estudio con distintos enfoques probabilísticos. Bueno, todos estos enfoques se evaluaron, se decidió utilizar el enfoque variado en evaluaciones probabilísticas, y entonces, luego de esta reunión realmente fue terriblemente densa, o sea, a lo que se llegó es que se iban a tomar valores de dosis de referencia, iban a estar basadas en dosis de provocación 0,5, es decir, las que protegen el 95% de la población alérgica. Hay una justificación científica de esta dosis de referencia que está en el sumario, y además tuvo mucho que ver el hecho de que si se elegía dosis de referencia con ED al 0,1, no, los métodos analíticos no eran lo suficientemente válidos, o sea, no todos servían. Bueno, con esto se llegó a dosis de referencia pesadas en miligramos de proteína, y estas dosis de referencia se deben transformar en los niveles de acción, que son los miligramos de proteína total de la fuente alergénica por kilo de alimento. Los umbrales que se establecieron fueron estos: para nuez y nuez pecan, castañas y cajú y pistacho, almendra, maní, huevo, avellana, trigo, pescado, crustáceos, leche y sésamo. Es decir, para todos los alérgenos prioritarios se han establecido estas dosis, estos umbrales. Bueno, y llegamos entonces a la tercera reunión virtual. Esta tercera reunión virtual tuvo como objetivo la revisión y la evaluación de la evidencia en apoyo del etiquetado precautorio. Ya se publicó el resumen de esta tercera reunión virtual. Yo les voy a contar cuáles han sido las conclusiones y las recomendaciones. El informe final todavía no está publicado. Bueno, empecemos con las conclusiones. El etiquetado precautorio basado en un programa integral de gestión de riesgos de alérgenos e implementado utilizando una única declaración de advertencia clara e inequívoca es una estrategia efectiva para proteger a los consumidores de la presencia no intencional
de alérgenos. En la actualidad, ¿qué ocurre? El etiquetado precautorio en la mayoría de los países del mundo es voluntario, no es obligatorio. En nuestro país, nosotros tenemos reglamentado en el artículo 235 séptimo del Código Alimentario, que si aún habiendo aplicado buenas prácticas de manufactura no se puede garantizar la ausencia de determinados ingredientes alergénicos, esto tiene que declararse como contiene y puede contener. Ese puede contener es la frase precautoria y en nuestro país está regulado. En la mayoría de los países del mundo no. Y a menudo no forma parte de un proceso estandarizado de evaluación de riesgo. Esto lleva a que haya una aplicación no uniforme e indiscriminada del etiquetado precautorio y que haya frases diferentes o una ausencia inapropiada de esta frase. Esto lleva a que la comunicación sea deficiente y haya una muy mala interpretación de los riesgos que plantea el etiquetado precautorio, y esto en conclusión hace que el consumidor alérgico no tenga confianza en el etiquetado alérgeno si es un riesgo comprobado para su salud. En el mundo vemos un montón de distintas frases precautorias, puede contener trazas B, producidas en una línea donde también se procesa, etcétera, etcétera. Todas estas frases precautorias quieren decir lo mismo, pero los consumidores alérgicos, hay muchísimas publicaciones científicas que se hicieron, digamos, sobre este tema del etiquetado precautorio, y los consumidores que piensan, por ejemplo, que puede contener, quiere decir que tiene más riesgo que puede contener trazas B, y a su vez estas dos tienen más riesgo que producido en un establecimiento que también maneja, etcétera. O sea que, si bien todas implican lo mismo, para el consumidor alérgico tienen distintos grados de riesgo. Esto se refleja en un montón de etiquetas en todo el mundo, en donde vemos diferentes formas de utilizar la frase del etiquetado precautorio. Como les decía antes, en nuestro país corremos con la gran ventaja de que solo se permite una frase que es puede contener. Contiene, puede contener, ¿sí? Lo cual es para el consumidor alérgico es muy importante. Bueno, ¿qué otra conclusión de la reunión? Los datos actuales indican una preferencia por la redacción que transmite que un alimento no es adecuado para, en realidad esta es una traducción del inglés, not suitable for. Esa es la frase, de acuerdo a todas las publicaciones que hay sobre eso, que más preferirían los consumidores alérgicos. Los umbrales recomendados en la segunda reunión no están destinados a ser utilizados para afirmar que un alimento está libre de alérgenos específicos. Esto es muy importante porque uno, si le da que está por debajo del nivel de acción, no quiere decir que esté libre del alérgeno, está por debajo del umbral, ¿sí? O sea que no se pueden usar para decir que es un alimento libre de. Otra conclusión de la reunión que, bueno, también se pensaba hablar sobre excepciones, no se llegó a hablar sobre excepciones, entonces probablemente se haga una cuarta reunión, porque ese fue el tema que quedó pendiente de la consulta. Y ahora pasamos a las recomendaciones. Primera recomendación: la seguridad de los consumidores con alergias alimentarias es una responsabilidad compartida de todas las partes interesadas: consumidores, operadores de empresas de alimentos, los proveedores de atención médica y los organismos reguladores. La decisión de usar o no etiquetado precautorio debe ser parte de un marco regulatorio que requiera que los fabricantes de alimentos usen el etiquetado precautorio solo
cuando la presencia no intencional de alérgenos excede el umbral, ¿sí? La dosis de referencia relevante. Los fabricantes de alimentos deben proporcionar una indicación en la etiqueta, por ejemplo, usando un símbolo, de que se ha llevado a cabo un análisis de riesgo para informar la necesidad o no de etiquetado precautorio. O sea, lo que se recomienda acá es que independientemente de que haya que usar o no el etiquetado precautorio, yo tengo que poner un símbolo en la etiqueta de los alimentos que me indique que hice un análisis de riesgo para llegar a esa conclusión. Otras recomendaciones, bueno, la decisión de usar o no etiquetado precautorio debe basarse en la identificación de peligros y caracterización de los riesgos. Es decir, yo tengo una serie de herramientas que puedo usar, HACCP, buenas prácticas de fabricación, que en nuestro país es obligatorio, ahí tengo que incluir mi gestión de alérgenos y tengo también como guía el Código de Prácticas de la Gestión de Alérgenos del Comité de Higiene de la OMS, que se publicó del Códex, perdón, que se publicó en el 2020. O sea, lo que tengo que hacer es un análisis de riesgo sobre la presencia no intencional de alérgenos. Y el uso de etiquetado precautorio debe restringirse y aplicarse a aquellas situaciones en las que no se puede prevenir la presencia no intencional de alérgenos, ¿sí? La presentación del etiquetado precautorio al consumidor debe ser simple, clara, inequívoca y no falsa ni engañosa. Lo que se pide es que haya un enfoque consistente y armonizado. Una sola redacción unificada y armonizada. Y lo que se propone, lo que salió de la reunión, es que la frase más elegida por los consumidores es "no es adecuado". La redacción precisa, de todas formas, de la frase única debe ser decidida en el Comité de Códex Etiquetado de Alimentos junto con todas las partes interesadas relevantes. Los métodos analíticos utilizados para informar el proceso de evaluación de riesgos y validar los procesos de limpieza tiene que ser validado para mi alimento y además el límite de cuantificación del método debe ser al menos 3 veces por debajo del nivel de acción para el alimento específico que se está analizando. Se debe informar en unidades de miligramo de proteína total por kilo de alimento, es decir, partes por millón de proteína total por alimento. Resumiendo, yo debo hacer una correcta evaluación de riesgos. Esto me va a llevar a que tenga una presencia no intencional de alérgenos que sea menor o igual al nivel de acción basado en la dosis de referencia, o que tenga una presencia no intencional de alérgenos que sea mayor al nivel de acción. Si es menor o igual, no es necesario el etiquetado precautorio. De todas formas, el consumidor debe saber que se ha aplicado análisis de riesgo con una indicación, por ejemplo, un símbolo en el envase. Si me da mayor que el nivel de acción, ¿puedo dar una vuelta de rosca a mi gestión, a mis prácticas adicionales para disminuir este riesgo? Si es sí, no uso la frase de advertencia. Si no es así, todavía, digamos, hay un riesgo. Entonces, tengo que utilizar un etiquetado precautorio simple, claro, inequívoco y de fácil comprensión, y además siempre colocar el símbolo de que yo hice un análisis de riesgos. Bueno, estas han sido las 3 reuniones y las conclusiones y recomendaciones. Ahora vamos a hacer un poco para terminar, vamos a hacer un poco de futurología. ¿Qué implicancias va a tener esto en la regulación a nivel mundial? ¿Cómo sigue la cosa ahora?
Hasta ahora se publicó La el tableta roja, verde. completo de la primera reunión. Cuando, Disculpen, por favor, bloqueen el micrófono. Disculpen, bloqueen los micrófonos, por favor. Disculpa, Cristina. no, por favor. Bueno, cuando estén los informes finales de las 3 reuniones, ¿quién pidió estos informes? ¿Quién pidió asesoramiento? El Comité del Códex de Etiquetado y el Comité del Códex de Higiene. Entonces, estos informes van a ser discutidos en estos 2 comités. ¿A qué va a llevar esta discusión? Que puede llegar a durar más de 1, 2, 3 reuniones, o sea, estamos hablando en años, o un poco, 1 o 3 años o más. Se modificará la norma para el etiquetado de alimentos preenvasados y se modificará el código de prácticas. Una vez que estén modificadas, enmendadas y publicadas, estas estarán a disposición de los países para que modifiquen sus reglamentaciones o no. Esto sería, digamos, cómo ocurriría la cosa. Ahora bien, pensemos en los alérgenos que quedaron como alérgenos prioritarios a nivel mundial, son todos estos. Estos alérgenos ya no se consideran más prioritarios a nivel mundial. Si vemos a los países que van a la vanguardia, ya muchos países habían agregado por datos de prevalencia, potencia y severidad a nivel regional, a nivel país, habían agregado muchos de estos alérgenos que ya están en la lista. Con respecto a los que no están en la lista, bueno, por ejemplo, en el caso de mostaza, lupinos y moluscos, hay datos a nivel regional epidemiológico, por lo tanto yo no creo que lo saquen. En cuanto a los umbrales, bueno, los umbrales ya no hay discusión. Seguirán con las mismas excepciones si es que no se hace otra reunión. Ahora, en América Latina la situación es distinta. En América Latina no hay datos válidos ni de prevalencia, ni de potencia, ni de seguridad que sirvan para hacer una evaluación de riesgos, es decir, cuáles son los alérgenos prioritarios. Se ha tomado, salvo Brasil, la lista del Códex tal cual. Se va a tomar de nuevo la lista tal cual, eso depende de las autoridades regulatorias, o sea, se tomarán la nueva lista de alérgenos prioritarios, se sacarán los sulfitos, eso depende de las autoridades regulatorias. Creo que es la regulación de Colombia sobre etiquetado de alérgenos, dice claramente que está basada en la lista del Códex y se modificará cuando se modifique la lista del Códex Alimentario. Ahora, con respecto a umbrales, esto es una opinión totalmente personal y mía, yo creo que esto es lo más valioso que surgió de estas reuniones, porque estos umbrales son los umbrales consensuados a nivel mundial con todos los datos que existen, datos válidos que existen a nivel mundial. Yo creo que estos umbrales, que ya están publicados, que son públicos, pueden servir como base para que la industria haga una muchísima mejor gestión de alérgenos y son útiles también para las autoridades regulatorias. Yo creo que este es el punto importante. En cuanto al etiquetado, debe estar regulado en todo el mundo, cosa que ahora no está. Se debe hacer análisis de riesgo. El uso de símbolos para ver si se hizo o no análisis de riesgo es una buena idea, y la utilización de una frase de advertencia armonizada es fundamental para que el consumidor alérgico entienda. No sé si es necesario que esa frase de advertencia esté armonizada a nivel mundial, pero por lo menos cada país debe permitir el uso de una única frase de advertencia. Ahora, el punto para mí crítico para el etiquetado precautorio sigue siendo el análisis de riesgo. ¿Qué implica para la industria esto? Que la industria debe sí o sí
aplicar un plan de gestión de alérgenos, que no es más que hacer un análisis de riesgo aplicado a la fábrica de los alimentos. Ustedes saben que el análisis de riesgo es un planteamiento sistemático y disciplinado para tomar decisiones sobre la inocuidad de los alimentos. El análisis de riesgo se divide en 3 partes: evaluación de los riesgos, gestión de los riesgos y comunicación de los riesgos. Si lo llevamos esto a una empresa de alimentos, ¿qué significa la etapa de evaluación de riesgo? Yo tengo que identificar los alérgenos que están presentes en mis ingredientes o los que me declara el proveedor en sus materias primas, lo cual eso es la parte, yo creo, más difícil de lo que es la evaluación de riesgo, y después tengo que ver qué alérgenos tengo, cómo se cruzan en mi proceso de elaboración. Ahí yo voy a tener caracterizado el riesgo. Luego tengo que gestionarlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Prevenir el contacto cruzado, controlar ese contacto cruzado y tratar de reducir entonces el riesgo. Y por último, tengo que comunicar el riesgo mediante un etiquetado en el alimento correcto, claro e inequívoco. Bueno, muchas gracias por escucharme. Creo que queda tiempo. Sí. Dejo